Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados alumnos de Educatón. Sean una vez más bienvenidos a esta su aula virtual correspondiente al módulo de comunicación. Están ya en su aula número 2. Y bueno, yo soy el profesor Salvador Gómez y estaré trabajando con ustedes el día de hoy debido a que la profesora titular, la profesora Sinaí, tuvo una situación personal, pero estaremos trabajando también los temas correspondientes a esta aula. Voy a dar unos momentos para que todos se conecten. Espero que ya se estén conectando. Recuerden escribir su nombre completo y el grupo del cual, al cual pertenecen, porque justamente ese es el pase de lista que nosotros los profesores de monitoreo realizaremos con ustedes. ¿Vale? Entonces, bueno, vayan ahí anotando todas sus dudas. También recuerden que en la clase de hoy vamos a revisar dudas, inquietudes que tuvieron tanto la clase pasada, quizá, vamos a retomar un poco, y los temas que veremos el día de hoy. ¿Vale? Muy bien. Recuerden también que al momento de terminar la clase, tienen que realizar su Hoy Aprendí, que viene ahí en el aula. También hay un video explicativo, un video tutorial de cómo se trabaja el portal de actividades para que trabajen durante toda la semana cada una de las actividades. Recuerden que tienen solamente hasta el día miércoles para poder realizar las actividades o ver la clase, si es que no pudieron verla en vivo o quieren verla otra vez nuevamente, porque después del día miércoles, el día jueves ya se les está dando de baja de esta aula para cambiarlos a la siguiente aula que les toca, que sería la número 3. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, ya tenemos al momento algunos conectados, tenemos a 5 conectados. Coméntenle a sus compañeros que esta es la clase, compártanles el enlace, por favor, para que no se pierda nada del contenido de la clase y estaremos revisando pues todas las dudas que tengamos. Muy bien, como ven, el día de hoy tenemos el tema de lógica textual, es decir, vamos a hablar principalmente de la sintaxis, que es una de las ramas de la gramática que nos corresponde el día de hoy. La clase pasada con la profesora Sinaí ya vieron justamente todos los elementos que tienen que ver con las categorías gramaticales. Para el día de hoy pues revisaremos justamente cuáles son esta siguiente rama, que justamente es la sintaxis. Muy bien, bueno, vamos a recordar principalmente el concepto de oración. La sintaxis es la rama de la gramática o de la lingüística justamente que se encarga del estudio de justamente la lógica de las palabras en la oración. El orden lógico que las palabras tienen en una oración, justamente esa es la sintaxis. Recordaremos que es una oración. Una oración, gramaticalmente hablando, se compone principalmente de dos elementos: sujeto y predicado. Esto lo sabemos desde que íbamos en la primaria, incluso en la secundaria, recordamos estos dos elementos. Una oración se compone de sujeto y predicado. Técnicamente se les llama también sintagma nominal y sintagma verbal. ¿Por qué? Porque justamente el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo y el núcleo del predicado generalmente o siempre es un verbo. Recordando la clase pasada que tomaron con la profesora Sinaí, los sustantivos son todas aquellas palabras que designan el nombre de personas, animales, objetos o cualquier concepto también abstracto. Sus sustantivos son los nombres y un verbo son las acciones o las cualidades, en este caso del sujeto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la oración: el profesor de español llega puntual a clase. ¿Vale? Todos estarían de acuerdo conmigo que esta es una oración. ¿O cuál es la diferencia entre justamente oración y frase? ¿Vale? Una oración, repito, posee principalmente dos elementos: sujeto y predicado. Y lo más importante para que se convierta en oración es que tenga un verbo
y el verbo esté conjugado. A este conjunto de palabras se le llama justamente oración porque tiene un verbo. ¿Ya identificaron el verbo? Aquí está, ¿vale? El profesor de español llega puntual a clase. ¿Cuál será el sujeto de la oración y cuál será el predicado? O, más técnicamente, ¿cuál será el sintagma nominal y cuál será el sintagma verbal? Váyanlo ubicando, vayan escribiendo las oraciones en su cuaderno y vámonos haciendo, ¿vale? Recuerden que la clase se queda grabada por si ustedes quieren más adelante copiar algo, pero lo vamos justamente revisando. Muy bien. ¿Cuál será el sujeto a esta oración? ¿Ya lo tienen? Vamos a ver los comentarios. Bueno, todavía estamos como en el pase de lista. Ya tenemos al momento 30 alumnos conectados. Espero que se unan los demás. Coméntenles a sus compañeros que ya estamos en la transmisión. Muy bien. Bueno, listo. Nadie ha comentado cuál es el sujeto. Rebeca Ávila llega. Bueno, llega, ya dijimos, es el verbo. ¿Quién más? Hasta el momento creo que nada más. Se están uniendo algunos. Bueno, está un poquito desfasada la transmisión con respecto a los comentarios que enuncian, pero estoy esperando. Muy bien, Julieta dice que el sujeto es el profesor. De acuerdo. Muy bien, sin embargo, no es correcto, ojo. Vamos a ver, ¿alguien más? Dice Joana Priscila que solo profesor y Michelle Morlo dice que el profesor. Lo mismo Ana Mendoza y Pau Trujillo. Muy bien, ojo, el sujeto sería todo esto, el profesor de español. Todo esto es el sujeto. La pregunta es, ¿cuál es el núcleo de este sujeto? El sustantivo. En este caso sí solo sería la palabra profesor. Ese sería mi núcleo de mi sustantivo. Sin embargo, el sujeto literal o el sintagma nominal sería todo esto, el profesor de español. ¿Por qué? Porque recuerden que el sujeto siempre es de qué o de quién se habla en la oración. En este caso no estamos hablando solo del profesor, sino específicamente del profesor de español. Y el predicado, todo lo demás, llega puntual a clase. Predicado, y por lo tanto sería mi sintagma verbal. Recuerden que también el núcleo del predicado es el verbo. Aquí está mi verbo como núcleo del predicado. Estos son los elementos que debemos de recordar y poder identificar en una oración, porque son o suelen ser preguntas de examen, ¿no? Identificar el sujeto. Por ejemplo, en una pregunta de examen les pueden decir cuál es el sujeto de la siguiente oración y les vienen todas las opciones que dijeron. Solo profesor, o el profesor, o a lo mejor llega puntual, o llega, o todo, el profesor de español. Y la respuesta correcta es la que mencione absolutamente todo el sujeto. El sujeto de una oración entonces es de qué o de quién se habla en la oración. En este caso no estamos hablando solo de él o del profesor, sino específicamente del profesor de español. Y el predicado es lo que se dice o lo que se enuncia del sujeto. En este caso estamos diciendo que el profesor llega puntual a su clase. Sintácticamente hablando, es decir, la lógica de toda oración en español es justamente esa fórmula. Sujeto primero y luego el predicado, es decir, sujeto, verbo y complemento. A partir del verbo comienza mi predicado, porque es justamente la acción que realiza el sujeto. Puede ser el profesor de español llega o el profesor de español llegó y hasta ahí ya tenemos predicado. Sin embargo, aquí tengo algunos complementos del predicado que vamos a ver también más adelante, pero por ahora suelen identificar sujeto y suelen identificar predicado, ¿vale? Muy bien, hasta aquí, estimados alumnos, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Con otros ejercicios ya podrán identificar el sujeto del predicado. Bueno, coméntenme si van teniendo
si tienen alguna duda, alguna inquietud, y si no, pues lo checamos. ¿Vale? Muy bien. No olviden, a veces en el examen, en lugar de decir sujeto, viene sintagma nominal, en lugar de decir predicado, dice sintagma verbal. Entonces no olviden como que esos tecnicismos, porque a veces al momento de leer en el examen dicen, o se les olvida y dicen, es que no entiendo la pregunta, ¿no? Entonces es muy sencillo, sujeto y predicado, sintagma nominal, sintagma verbal, porque hace referencia a que el nombre, o sea, nominal viene de nombre, es el sustantivo. Recuerden que el sustantivo es el nombre de personas, animales o cosas, y el sintagma verbal es el verbo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a borrar este ejemplo y seguimos con otros. Lo siguiente que vamos a revisar es justamente los tipos de sujeto que tenemos en una oración. Tenemos dos tipos de sujetos: el sujeto tácito o el sujeto implícito y el sujeto expreso o explícito. Por ejemplo, a ver, vamos a enumerarlas. Número 1, cállate. Número 2, mi vecina Juana, por ejemplo. Número 3, salieron corriendo. ¿De acuerdo? Tengo 3 conjuntos de palabras, 3 grupos de palabras. La primera pregunta sería poder identificar cuál de las 3 es oración y cuál de las 3 no es oración. Es más, vamos a poner una más, si cabe acá abajo, la número 4. Sería la sopa está caliente. ¿Vale? 4 conjuntos de palabras. De todas ellas, díganme si la número 1, la número 2, la número 3 o la número 4 son oraciones o cuáles de ellas no lo son. Váyanme comentando justamente esa diferencia entre una y otra. ¿Cuáles consideran que son oraciones y cuáles consideran que no, según lo que ya vimos? ¿Vale? Bueno, espero ahora sus respuestas. Hasta el momento no me aparece nada de respuestas. Un saludo al grupo de Educatón 111 que se está uniendo, también a Ciudad Valles, que es el otro grupo que se une con nosotros el día de hoy para la clase. Y bueno, dice Stacy García que la oración es la número 4. Hugo Mon también dice lo mismo, la sopa está caliente es la oración. Y dice Paloma Aguilar que solo la 1 no es oración, que las demás sí. Bueno, vamos a revisar con calma. ¿Qué creen? Que la 1 sí es oración, la 2 no es oración, la 3 y la 4 sí son oraciones. ¿Por qué la 1, la 3 y la 4 son oraciones y las 2 no? Muy sencillo, porque la 2 no tiene verbo. Y esa sería como una de las reglas que ustedes tienen que recordar. Para que exista una oración, debe existir un verbo y el verbo tiene que estar conjugado. ¿Vale? ¿Por qué cállate es oración? Porque precisamente esta palabra es un verbo y con eso pues ya le damos, el verbo está conjugado además y eso ya nos dice que se trata de una oración. Hace rato les comentaba que una oración debe poseer sujeto y predicado. La pregunta es, ¿esta oración tiene sujeto y predicado? Pues sí. Si tiene verbo, evidentemente tiene predicado. Quizá no tiene complementos, no dice cállate hoy o cállate en la escuela o como muchos dicen cállate la boca, ¿no? Este tipo como de expresiones, pero evidentemente al tener verbo conjugado ya tenemos predicado. La pregunta quizá que harían ustedes es ¿y dónde está el sujeto? Pues el sujeto está implícito en el verbo. ¿Por qué está implícito en el verbo? Porque mi verbo está conjugado porque tiene persona, tiene número, tiene modo, es decir, tiene cualquiera de los accidentes gramaticales que nos puede decir en qué tiempo está conjugado o en qué persona. Nos damos cuenta que el verbo cállate está conjugado en la segunda persona del singular, es decir, está dirigido a un tú. Tú, sin necesidad de decirlo, o en este caso de escribirlo, tú cállate. Si fuera a lo mejor
cállense sería otra persona gramatical, pero en el verbo cállate está dirigido a la segunda persona. Entonces, ¿cómo se le llama a las oraciones en las que no está escrito el sujeto, solo está escrito el verbo, pero el sujeto está implícito en el verbo? Se llaman oraciones con sujeto tácito o implícito. Y esta justamente es otro elemento que hay que recordar, porque puede ser pregunta de examen. Les pueden preguntar, ¿cuál de las siguientes oraciones tiene un sujeto tácito? Y entonces ustedes revisan la oración que solo tenga verbos conjugados, ¿no? Mi vecina Juana no es opción porque ni siquiera tiene verbo, por lo tanto ni siquiera es oración. No es oración. A las oraciones o a las conjuntos de palabras que no son oraciones se les llama frases o enunciados, ¿vale? Muy bien, frases o enunciados, en este caso solo tienen frase, ¿no? Por ejemplo, decir qué bello día es una frase, porque qué bello día o en qué bello día no hay justamente verbos conjugados, solo hay una expresión, frase o enunciado. La número 3, salieron corriendo. Nos damos cuenta que salieron es mi verbo. En este caso tenemos una perífrasis verbal. ¿Alguien se acuerda qué es una perífrasis verbal? ¿Lo vieron la clase pasada con la profesora Sinaí? Perífrasis, lo escribo. Perífrasis verbal. Es el término técnico, como se le llama a este conjunto de dos palabras o conjunto de dos verbos. Una perífrasis verbal, chicos, es justamente un verbo compuesto, ¿no? Tenemos verbos simples, como es juega, diviértete, cállate, báñate, cualquier acción. Pero tenemos verbos compuestos. Los verbos compuestos son las llamadas perífrasis verbales. Un verbo compuesto se compone de un verbo conjugado y de un verbo en verboide, en infinitivo, participio o gerundio. Recuerden que los infinitivos terminan en ar, er, ir, los participios en ado, ido, to, soy, cho, y los gerundios en ando, endo. Entonces, aquí tenemos una perífrasis verbal, es decir, es un verbo compuesto, por lo tanto también es una oración. La número 3 también es una oración, pero semejante a la 1, tiene un sujeto tácito o implícito. ¿Qué sujeto le corresponde a salieron corriendo? Evidentemente que le corresponde la tercera persona del plural. Ellos o ellas salieron corriendo, ¿sí? También una oración con que solo tiene predicado, solo tiene sintagma verbal y el sujeto está tácito o implícito en la conjugación del verbo. Repito, las perífrasis verbales son verbos compuestos, como por ejemplo, voy a comer o he dormido, voy a comer, estaba jugando, etc. No son dos verbos compuestos, uno conjugado y otro en una forma irregular. Infinitivo, participio o gerundio, ¿no? Que esto es lo que vieron la clase pasada con su profesora Sinaí en el aula número 1. Muy bien. Vamos a la 4, la sopa está caliente. Esta está muy clara, todos contestaron que era oración. ¿Cuál es el sujeto? La sopa, y el predicado está caliente. A diferencia de la que poníamos hace rato, esta oración solo tiene un sujeto pues simple, la sopa, solo dos elementos, no tiene tantos complementos, y está como muy claro aquí que estamos hablando de la sopa. El verbo o el núcleo del predicado sería está, y caliente sería un complemento, ¿no? Complemento circunstancial de modo, que enseguida los vamos a ver, pero bueno, lo importante hasta aquí es ubicar sujetos y predicados. Sintácticamente, les repito, así va el orden: primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, o sujeto y predicado. Muy bien, las perífrasis verbales son verbos compuestos, como ya comentaba Arturo. Muy bien.
Bueno, hasta aquí, estimados alumnos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud? Coméntenme. Estaremos resolviendo todas sus dudas y si no, pues pasamos a lo siguiente. Bueno, al parecer creo que no hay dudas al momento. No tenemos dudas. Puedo borrar, vamos a borrar ya. Recuérdenlo, vimos ahora la diferencia entre sujetos tácitos y sujetos implícitos, ¿vale? Muy bien, vamos a borrar. Vayamos recordando todos los elementos que vemos o que vamos a revisar el día de hoy para que el día de nuestra evaluación pues nos vaya muy bien en el examen, ¿no? No solo lo acreditemos, sino estemos en los mejores promedios. Entonces vayan haciendo ahí sus anotaciones. El día de hoy pues vayan comentando sus dudas, sobre todo con esa parte de comunicación que es una parte hasta cierto punto teórica, donde hay que recordar muchos conceptos o uno que otro tecnicismo. Muy bien. Pongamos otra oración como ejemplo. Por ejemplo, todas las mañanas José tomaba su café en la cama. Todas las mañanas José tomaba su café en la cama. ¿Vale? ¿Tenemos una oración? Sí. Porque tenemos verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? ¿Ya ubicaron el verbo o todavía no? Bueno, ahí está clarísimo. La acción, ahí está, por lo tanto este es mi verbo. ¿Vale? Muy bien. ¿Hay algún otro verbo? ¿Hay alguna otra acción? No. No hay. Hay sustantivos, hay artículos, preposiciones, incluso adverbios, pero no hay verbos. ¿Vale? Ahora bien, la pregunta es la misma. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Aquí está claro que sintácticamente no va en el orden que habíamos puesto, sujeto, luego verbo y luego complemento, sino que tenemos una oración donde cambia la sintaxis. ¿Por qué? Porque el sujeto aparece en medio del predicado. José sería mi sujeto y todas las mañanas, junto con tomaba su café en la cama, sería mi predicado. Es decir, tenemos una oración con un predicado extenso y donde el sujeto aparece en medio justamente. ¿Vale? Muy bien. Ahí está. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que encontrar o qué es lo que hay que señalar? Principalmente el verbo, o también llamado núcleo de predicado. Si quieren lo pongo acá. NP significa núcleo del predicado. ¿Vale? Muy bien. Esta oración nos funciona justamente para ir retomando todos los complementos del predicado, que tenemos tres tipos de complementos: el complemento directo, el complemento indirecto y los complementos circunstanciales. Complemento directo, complemento indirecto y complementos circunstanciales. Estos complementos los vamos a localizar a partir de mi verbo. Por ejemplo, para encontrar el complemento directo, yo tengo que realizar la pregunta ¿qué? Y se la realizo al verbo. El complemento indirecto, yo tengo que realizar la pregunta ¿a quién? O también en algún caso, ¿para quién? Ese sería el complemento indirecto. Y los complementos circunstanciales tengo de varios tipos. Por ejemplo, tengo de modo, que la pregunta es ¿cómo? Tengo de lugar, que la pregunta es ¿dónde? Tengo, por ejemplo, de tiempo, que la pregunta es ¿cuándo?
Y así sucesivamente. Tengo, por ejemplo, de cantidad, que la pregunta es cuánto, de instrumento, que la pregunta es con qué, de causa, que la pregunta es por qué, y de finalidad, que la pregunta es para qué. Entonces, estas preguntas se las voy a hacer ¿a quién? Al verbo, es decir, al núcleo del predicado. Por eso les decía hace rato que lo principal que debemos ubicar en una oración es mi verbo, ¿vale? Una vez que yo identifico el verbo, ya puedo saber qué tipo de complementos tengo. Por ejemplo, ubico que esto es parte de mi predicado todas las mañanas. ¿Y qué complemento sería? A ver, identifiquen qué tipo de complemento es todas las mañanas. Tenemos que también su café es un complemento y en la cama es otro complemento. ¿Sale? Pónganle nombre a los complementos. Pueden ser preguntas de examen, ¿no? Por ejemplo, ubica los complementos en la siguiente oración. Todas las mañanas, su café y en la cama. Es decir, hágale las preguntas al verbo, las que están acá, donde la respuesta sea todas las mañanas, su café o en la cama. ¿Sí? A ver si me expliqué. Si no, pregunten. Creo que hasta el momento no hay dudas. El último que registró su asistencia es Eduardo Romero, del Educatón 111, del grupo Educatón 111. Muy bien. De acuerdo. Flaca. Muy bien, comenta complemento directo su café. Muy bien, Héctor Jesús. Michelle Morlo dice que en la cama, circunstancial de lugar. Alma Mendoza, circunstancial también. Muy bien. Todas las mañanas es de tiempo, perfecto. Y en la cama es de lugar, nos dice Hugo Mon. Excelente. Así es sencillo, es esto de los complementos. Todas las mañanas es un complemento circunstancial de tiempo. Su café es un complemento directo, muy bien, y en la cama es un complemento circunstancial de lugar. ¿Vale? Entonces ahí tenemos ya los tres complementos para que no haya ningún problema. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Muy bien, ¿vale? Entonces, ahí está. ¿Cómo sabemos que todas las mañanas es un complemento circunstancial de tiempo? Porque responde justamente a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo tomaba su café? Todas las mañanas. Su café es el complemento directo, ¿por qué? Porque responde a ¿qué? ¿Qué tomaba? Su café. Está claro que su café es mi complemento directo. Y en la cama es un complemento circunstancial de lugar. No, lleva a Giancarlo, por favor. No, por eso. Muy bien, en la cama. Eso sería, entonces está clarísimo que esos son los complementos. ¿Vale? De acuerdo. ¿Dudas hasta el momento? Tenemos esta oración con esos complementos. Nos hace falta revisar, por ejemplo, cuál es el complemento indirecto y qué otro tipo de complementos circunstanciales, pero justamente así como lo señalaron, así es sencillo es. Ustedes tienen que ubicar el verbo para que posteriormente puedan encontrar todos los complementos. ¿De acuerdo? Muy bien. Me parece que al momento Axel Díaz ya comentó todas las mañanas, circunstancial de tiempo, su café, complemento directo y en la cama, circunstancial de lugar. Excelente, muy bien, así es justamente como se realiza este análisis. En el examen, por ejemplo, les pueden preguntar acerca de organizan los sintagmas en la siguiente oración y vienen, por ejemplo, los elementos, ¿no? De tiempo, el núcleo del predicado, si es directo y si es lugar.
y así sucesivamente, o puede venirles que ustedes localicen cierto tipo de complemento. Puede ser un directo, un indirecto o un circunstancial. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a borrar y vamos a poner otros ejemplos para que siga quedando un poco más claro esto. Muy bien. Por ejemplo, los alumnos entregaron las calificaciones a sus padres, por ejemplo. Los alumnos entregaron las calificaciones a sus padres. Muy bien. Tenemos el sujeto es los alumnos, sujeto, predicado es a partir del verbo, entregaron las calificaciones a sus padres. Como pueden observar en esta oración, tenemos la sintaxis correcta, primero el sujeto y luego el predicado. ¿Vale? ¿Cuál sería mi verbo? Ahí está, entregaron, verbo. ¿Qué complementos encuentro? Recuerden que lo más importante es el verbo, porque es mi núcleo del predicado, y revisar qué complementos tengo, ¿vale? A ver, revísela y díganme, tengo solo 2 complementos en esta oración, las calificaciones y a sus padres. Los alumnos entregaron las calificaciones a sus padres. Entregaron es mi verbo, las calificaciones es un complemento y a sus padres es otro complemento. A ver, revísenlo, chicos. Las calificaciones, muy bien, creo que todavía no han comentado, está un poco desfasado, no me llega. Vamos a avanzar. Responde a qué pregunta. ¿Qué entregaron? Por ejemplo, aquí el complemento directo o el objeto directo hace la pregunta ¿qué? ¿Qué entregaron? Las calificaciones. Por lo tanto, es mi complemento directo. A sus padres responde a la pregunta ¿a quién o para quién? ¿A quién entregaron las calificaciones? A sus padres. Por lo tanto, es mi complemento indirecto. ¿Vale? Y así es sencillo. Muy bien. Así es sencillo, ya comentó Stacy, Hugo Montt y Julieta. Perfecto. A sus padres no es circunstancial, en este caso es indirecto, que responde a quién entregaron o para quién entregaron. Siempre recuerden la preposición a o para, que es el indirecto. Por ejemplo, si yo digo Joaquín compró chocolates para sus hermanos, ese para sus hermanos será un complemento indirecto. ¿Para quién compró chocolates? Para sus hermanos, ¿no? ¿A quién entregaron las calificaciones? A sus padres. Pues ojo de no confundir, porque a veces cuando llegan a ver 2 sintagmas nominales no saben cuál es el sujeto, piensan que el sujeto era sus padres. Entonces no, ojo, el sujeto siempre realiza la acción de mi verbo. El sujeto es los alumnos entregaron. ¿A quién entregaron? A sus padres, que es mi complemento indirecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, estimados alumnos, ¿alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud? Bueno, tenemos ya ahí las participaciones de Joana, muy bien, de Sujei, Lázaro, excelente. Muy bien, espero que vayamos claro. Vamos a borrar para pasar con otros ejemplos. Muy bien. Yo les pediría que para que no, les aconsejaría más bien, que para que no olviden como estos elementos, escriban por lo menos 5 oraciones para practicar, ¿no? 5 oraciones con diferentes complementos. Cualquier oración que se les ocurra con cualquier sujeto, nada más que recuerden que debe de tener un verbo y que ese verbo tiene que tener unos complementos. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? A ver, ayer entregué mis documentos en Educatón. ¿Vale? Por ejemplo, ayer entregué mis documentos en Educatón. ¿Es una oración o no es una oración? Si es una oración, entregué es mi ¿qué? Es mi núcleo del predicado porque es mi verbo
y tengo una oración con sujeto tácito o implícito, porque toda la oración no tiene escrito al sujeto, lo tiene implícito. Entonces toda la oración sería un predicado nada más. Entregué, está implícito que se trata de un yo en primera persona del singular. Yo entregué ayer mis documentos en Educatón. Por lo tanto, ¿qué complementos tenemos? Fíjense, ayer, esta palabrita es un complemento circunstancial de tiempo. De tiempo, que sería ¿cuándo los entregué? Ayer. Mis documentos sería un complemento directo. A mí me gusta llamarle complemento directo porque finalmente es justamente eso, el complemento del predicado, pero también lo pueden encontrar como objeto directo y es exactamente lo mismo. Objeto directo o complemento directo, para que no se vayan a confundir y digan es que el profesor no nos enseñó lo de los objetos directos, es lo mismo, ¿no? Un complemento directo responde a la pregunta ¿qué? En este caso, ¿qué entregué? Mis documentos. Y en Educatón, como tenemos claro, es un complemento circunstancial de lugar, que responde a la pregunta ¿dónde entregué mis documentos? En Educatón, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería justamente el análisis y otro ejemplo de oración con los diferentes sintagmas, ¿vale? Muy bien, estimados alumnos, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud. Vamos a revisarlas y aclarar dudas. Muy bien, tenemos participación, Sujei, Julio César. Dice Julio César, llega a haber oraciones con todos los complementos. Una oración que tiene directo, indirecto y circunstancial, sí, sí la hay muchas. Pero si te refieres a todos los complementos circunstanciales, es muy complicado, ¿no? Porque los circunstanciales todavía hay alguna lista más. Estos son como los más recurrentes, el de modo, el de tiempo, el de lugar, pero también hay de instrumento, hay de causa, hay de finalidad, algunos otros. Entonces es complicado que llegue a haber una oración con todos los complementos. Muy bien, Héctor nos dice que mis documentos es el complemento directo y en Educatón sería complemento del lugar. Muy bien, lo podemos abreviar así como CL, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ahí estamos leyendo. Dice Elizabeth Torres que la explicación va bien. Perfecto, pues vámonos al siguiente tema. Si ya quedó claro esto de los complementos, pues continuamos con el otro tema. ¿Vale? El día de hoy estaremos trabajando la lógica textual o la sintaxis, es decir, los tipos de oraciones, y también estaremos trabajando los tipos de texto. Vale. El siguiente tema tiene que ver también con las oraciones y con los tipos de oraciones. Principalmente las oraciones se clasifican en oraciones simples y en oraciones compuestas, ¿no? También es pregunta de examen. Oraciones simples y oraciones compuestas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo y las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos. Recuerden que toda oración tiene un verbo conjugado, entonces en ese sentido las simples tienen un verbo, las compuestas tienen de dos en adelante. Ejemplo de oración simple, fíjense, la radio todavía es un medio de comunicación importante en el mundo. Ok. A veces no se vayan con la idea de que la oración simple es una oración pequeña porque tiene un solo verbo. Este es un ejemplo de una oración simple, a pesar de que es muy larga, pero como acaban de ver tiene muchos complementos. ¿Por qué es una oración simple? Porque si ustedes revisan desde aquí, desde el principio hasta el final,
solo van a encontrar un solo verbo. ¿Ya ubicaron cuál es el verbo? Lo marcamos con rojo si gustan. El verbo sería es, ¿no? Y tenemos muchos complementos de tiempo, de finalidad, etcétera. Pero es una oración simple porque tiene un solo verbo. Puede ser como esa, puede ser como los ejemplos que anotábamos hace rato, como cállate, que sería una oración con sujeto tácito, o puede ser la sopa está fría o la sopa está caliente. Lo que tienen que recordar nada más, como bien comentan, es que es un solo verbo. Las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos. Por ejemplo, lavé y planché mi ropa ayer, ¿no? En esta idea de la igualdad de género, ¿no? Perdón por mi comentario machista, pero ahí está, ¿no? Lavé es un verbo, planché es otro, por lo tanto tengo una oración compuesta. Una oración compuesta de dos o más verbos, en este caso lavé y planché mi ropa ayer. Por ese simple detalle ya se convierte en compuesta, porque en el mismo periodo, es decir, en el mismo conjunto de palabras, tenemos ya dos verbos y los verbos están justamente conjugados. Y esa será la gran diferencia entre una oración simple y una oración compuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Coméntenme para resolverles y para estar justamente revisando. Estoy aquí al pendiente de sus comentarios para que lo revisen. Muy bien, lavé y planché mi ropa. Muy bien. Vamos a poner otros ejemplos para que esto quede más claro. Bueno, vamos a borrar el lavé y planché mi ropa ayer. ¿Sale? Ahora bien, la cuestión no queda ahí. Lo que tenemos que identificar, y lo principalmente, ya que tenemos claro que las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos, pues hay que enterarnos que las oraciones compuestas se clasifican en tres grandes tipos. Las oraciones compuestas coordinadas, las oraciones compuestas subordinadas y las oraciones compuestas yuxtapuestas. También, pregunta de examen, tienen ustedes que ser capaces de identificar las oraciones compuestas coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Y esto, a pesar del tecnicismo o la complejidad, pues va a ser fundamental para que ustedes en algún momento en su trabajo, en su vida laboral o académica, sean capaces o logren escribir mensajes de manera adecuada o de manera correcta. Entonces todo esto nos va a servir justamente para eso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí está. Anoten eso para borrar. Dice José Ramírez, tiene una duda. ¿Podría poner una oración compuesta con verbos no conjugados? No, ojo, a lo mejor no me expliqué. Si tenemos verbos no conjugados, no es oración simplemente. Toda oración tiene un verbo conjugado. Si tienen duda entre cuándo está un verbo conjugado y cuándo no, lo comentamos también. Yo lo doy por hecho un poco porque eso se ve en la clase pasada. Cuando revisan categorías gramaticales, se ven los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los artículos, los pronombres, las 9 categorías gramaticales. Y entonces, cuando llegamos a la parte de verbos, pues revisamos la diferencia entre verbos conjugados y verbos no conjugados. Pero si tienen duda, adelante, lo explico. Por ahora tengan claro justamente que si no está conjugado el verbo, pues simple y sencillamente no tenemos oración. Muy bien. Voy a borrar para poner los ejemplos de oraciones. Voy a borrar mi nombre también para que aquí quepa todo. Y ponemos ejemplos de oraciones compuestas, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Muy bien. Entonces estamos en oraciones compuestas, que ya dijimos que son aquellas que tienen de dos verbos en adelante. Y las oraciones compuestas se clasifican en
coordinadas subordinadas y yuxtapuestas. Tres tipos de oraciones compuestas. ¿Cómo podemos identificarlas? Muy sencillo. La diferencia sería que las oraciones coordinadas son aquellas en las que existe una relación de independencia. Son oraciones independientes una de la otra, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Tenemos dos oraciones en las que cada una tiene sentido completo. Por ejemplo, explotó la bomba y murieron 3 personas. ¿Vale? Explotó la bomba y murieron 3 personas. Como pueden ustedes observar, es una oración compuesta porque tenemos dos verbos. Si las separamos, tenemos dos oraciones simples. Una sería explotó la bomba, la otra sería murieron 3 personas. Una oración y otra oración. Ahora bien, si se las enuncio o si se las digo de manera así separada, cada una tiene sentido completo. Si yo les digo explotó la bomba, les queda claro qué es lo que pasó. Hubo una acción donde el sujeto hizo esta acción, que es explotar. La bomba, sujeto, predicado, que hizo, explotó. No hay más explicaciones, queda claro. Lo coordino, y de ahí viene el nombre, con un nexo. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estos nexos? Y, ni, o, pero y qué. Son nexos. Nexos o conectores. Categorías gramaticales. La siguiente oración dice murieron 3 personas. Igual, su sujeto, 3 personas, y el predicado murieron. Esas 3 personas murieron. En ese sentido, cada una tiene sentido completo, tiene independencia sintáctica y de sentido. No hace falta agregar más información. Si digo explotó la bomba, queda claro. Y si digo murieron 3 personas, queda claro. Aquí la cuestión es que las dos se coordinan porque una es consecuencia de la otra. ¿Qué quiere decir que se coordinan? Que siempre y sencillamente se unen mediante un nexo, que en este caso es una conjunción. Conjunción. ¿Recuerdan la categoría gramatical de las conjunciones? Las conjunciones son y, ni, o, pero y qué. Entonces, esa es la función de las coordinadas. ¿Qué pasa con las oraciones subordinadas? En las oraciones subordinadas hay una relación de dependencia. Es decir, una oración depende de la otra para tener sentido completo. En este sentido tenemos una oración principal y una oración subordinada. Por ejemplo, un ejemplo sería fíjense, cuando llegó el recibo, habían cortado la luz. Cuando llegó el recibo, habían cortado la luz. Muy bien. Cuando llegó el recibo, si ustedes notan que de aquí hasta la coma tenemos una oración y a partir de acá hasta acá, donde termina, tenemos la otra. ¿Dónde están mis verbos? En la primera oración mi verbo es llegó. ¿Quién llegó? El recibo. Y en la segunda oración es habían cortado. De estas dos oraciones, tenemos que una es la principal, es decir, la que tiene sentido completo por sí misma, y la otra es la subordinada, la que carece de sentido. A ver, piensen cuál sería la principal y piensen por qué, y cuál sería la subordinada. Bueno, tenemos un ejemplo de Hugo Montt. Dice, los alumnos estudian y trabajan mucho. Muy bien, sería otro ejemplo de oración coordinada, perfecto. Otro ejemplo sería, los alumnos estudian mientras los profesores explican, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí depende del tipo de nexo, pues será cierto tipo de coordinada.
Dentro de las coordenadas tenemos las distributivas, las ilativas, las coordenadas disyuntivas o por el nexo. Estas son las copulativas porque utilizan la i. Entonces enseguida lo revisamos. Por ahora tengan claras que las coordenadas son oraciones independientes entre sí y las subordinadas hay una dependencia una de la otra. ¿Vale? Muy bien. Cuando llegó el recibo, habían cortado la luz. Esa sería nuestra oración. Perdón. Nos dice Héctor Jesús, Juan estudió y fue así que pudo pasar su examen. Podría ser un ejemplo de subordinada. Muy bien, sí. Por el nexo, la conjunción en este caso la i. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Los conectores es lo mismo. Nexos y conectores es lo mismo. Sí. Exactamente. Los nexos se les suelen llamar así nexos o conectores o incluso palabras de enlace. Entonces cualquiera de esas dos opciones es exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Sigue la clase? ¿Sigue la clase? Ahí nadie se paró. Por encima ya. Muy bien. Sí se ve. Muy bien. Se paró un poco la transmisión, pero continuamos. Ok. Comentaban de los nexos. No sé si alcanzaron a escuchar que los nexos y conectores son lo mismo definitivamente. En ese sentido, sí, la categoría gramatical es las conjunciones. Tenemos otro ejemplo. La materia que aprobaste fue español. Muy bien, ese es un ejemplo de oración subordinada. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver, cuando llegó el recibo habían cortado la luz. ¿Cuál es la oración principal? La de habían cortado la luz, oración principal. ¿Por qué es la oración principal? Porque ok, estamos teniendo una falla técnica. Vamos a cambiar de dispositivo para que no vuelva a ocurrir. Entonces, denme un momentito, 2 minutos y reactivamos la transmisión, ¿vale? Es que bueno, este dispositivo nos está sacando. Reanudamos la transmisión.